poco en la palabra de Dios y en vernos, para vernos, porque la verdad es que no ha habido posibilidad, no ha habido oportunidad de verlos físicamente, pero pues estamos, los tenemos a todos en nuestro corazón. Bienvenidos todos. Hoy nos acompaña mi hermana Julieta, su esposo Carlos, ya lo conocen, ya los conocen, bienvenidos. Y por ahí también se van a estar agregando algunos otros, primeramente Dios. Y si no, bueno, pues se va a grabar esta sesión, esta reflexión para luego pasársela también a los que no la pudieron ver. En este caso también a mi hermana Leti, que nos lo pidió de favor porque ella no tiene acceso al Zoom. Y ella nada más tiene acceso al YouTube. Sí, entonces, hoy en la mañana, háblale a Geraldine. A mediodía que me dijo Jaime, me mandó un WhatsApp, me dijo, oye Mike, te encargo el programa. Y siempre se la hago de emoción, me hace y me digo, no, ¿yo por qué? Pues yo nomás soy alumno. Pero en esta ocasión yo dije, bueno, algo me dijo, acepta, ya, y lo acepté así sin hacerse la emoción y pues no sabía que Dios me tenía reservada esta grata sorpresa de verlos a ustedes y ver a mi familia y a Ernestito tenerlo aquí para que exponga la palabra de Dios. Enseguida continuamos con una oración, si les parece bien. Sí. Entonces, inclinamos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias te damos porque hasta el día de hoy nos proteges y nos cuidas. Señor, te pedimos que lo sigas haciendo, que protejas a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Sobre todo de este coronavirus, Señor, que tú estés con nosotros siempre, que nos traigas en el hueco de tu mano todo, siempre, Señor. Te pedimos también por las personas que se van a incorporar a la reunión, que tú les dé las facilidades para hacerlo. Ahora que vamos a iniciar el programa, Señor, te pedimos que estés aquí con nosotros. Te pedimos que todo lo que se diga aquí sea para edificación y que todo sea conforme a tu palabra, Señor. Bendícenos y cuídanos porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Ahora vamos a continuar con un himno. Aquí nada más les pedimos que lo escuchemos, porque no que lo cantemos porque se distorsiona. Vamos a escucharlo, por favor, y luego ya continuamos. Di la verdad, que estamos muy mal. Yo quería cantarlo. No, Pepe. Por favor. Canta, Pepe. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar ruega en oración. Oh, Cristo te oye, está cerca, aunque grande estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración. Oh, Cristo te oye, está cerca, aunque grande estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te envíe.
Bienvenido, Omar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué bueno que te pudiste incorporar. Y Rosillito también. Bienvenidos. Bueno, esta es la parte donde se presenta al expositor de la palabra. Y yo quisiera empezar con la lectura de un versículo que se encuentra en Romanos 8:28. Alguien de voz potente y clara que nos ayude a darle lectura a Romanos 8:28. Moy se lo sabe de memoria. Romanos 8:28. Sí. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén, ¿verdad? Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así viéndolo fríamente decimos amén y, pues qué bueno. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero esto para Rocío y para mí, que teníamos 24, 23 años en ese entonces, y no estábamos tan afianzados en el Señor, pues nos resultaba muy difícil creerlo y aceptarlo, ¿verdad? En ese tiempo, el expositor de esta noche se nos enfermó y lo tuvimos que internar en un hospital. Ese hospital ahí duró casi un mes, todo un diciembre y Navidad y todo. Él tenía 4 años. Pero ya después nos dimos cuenta que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y sobre todo en este caso, fue conforme a su propósito. Porque nos dimos cuenta de que esa estancia en ese hospital, ese mes en ese hospital, le ayudó a este niñito a desarrollar una fuerza de voluntad muy grande. Una fuerza de voluntad que lo ha impulsado todo este tiempo a vencer los obstáculos, a lograr sus metas, a no quejarse nunca. Esto aunado a la actitud positiva que siempre ha tenido, siempre le ha buscado el lado positivo. Y hoy más que nunca agradecemos a Dios porque en Él se cumplió su promesa que está en Romanos 8:28. La verdad que hoy entendemos por qué tuvo que pasar por eso y por qué tuvimos nosotros que pasar por esa experiencia que en ese tiempo no la comprendíamos, no la entendíamos. Pero hoy agradecemos por ello y sabemos que Dios tiene un propósito, porque a Ernesto lo llamó y hoy él está sirviendo. Entonces, sin más preámbulo, les presentamos al expositor de la palabra. Es tu tiempo, hijo. Muchas gracias, papá. Y bienvenidos a todos. Gracias por el tiempo que se toman para escuchar la palabra de Dios. Y hoy estoy en un dilema. Cuando Jaime me preguntó, o más bien me pidió hacer el tema, y me dijo que les gustaría escuchar algo de Apocalipsis, algo de los eventos finales, pensé en el libro de Daniel y pensé en exponer el capítulo 11 de Daniel. Pero esto lo hice pensando en el formato que yo ya lo tengo establecido, que es un formato para el sermón, ¿verdad? Entonces, no quiero hacerlos, no quiero que se queden sentados tanto tiempo escuchando este tema, pero había hablado también con Geraldine, porque Geraldine me había pedido que hiciera un tema para la escuelita, donde ella está trabajando.
y pienso que tal vez ese tema sea un poco más apropiado porque es un tema más, no que sea más, más simple o menos difícil, pero es un tema que es más conciso, porque ya lo había preparado para el tiempo que Geraldine me había pedido, bueno, que la directora había pedido. Entonces voy a hacer eso, discúlpame, Jaime, y yo no sé si a lo mejor ya ustedes sabían de Daniel 11, pero en otra ocasión podemos hacer Daniel 11 ya una vez que tenga una versión un poquito más concisa de eso. Pero el tema de hoy, y si me permites, no sé quién tiene ¿cómo se dice? El permiso para que pueda participar o para que pueda compartir la pantalla. No sé si mi papá o Jaime, tú Jaime, si me puedes dar permiso para compartir la pantalla. Voy a compartirles un mensaje que se llama Prepara tu corazón. Y es un tema que estoy seguro que nos va a... Vamos a ver. ¿Lo están viendo ahí ya? ¿Listo? ¿No? Ahí está ya. Muy bien. Entonces vamos directamente al tema. Como digo, el título es Prepara tu corazón. La razón por la que quise desarrollar este tema es porque creo que muchas de las veces, especialmente en el contexto de la evangelización, nosotros como iglesia nos gusta compartir el evangelio y nos gusta llevar el mensaje, pero muchas de las veces olvidamos que la preparación es fundamental para que esos planes tengan éxito. Y yo estoy seguro que esta preparación que el Señor nos pide que tengamos es preparación que muchos de nosotros hemos perdido en nuestras propias vidas. Por eso creo que este mensaje es necesario, es fundamental para no solamente como iglesia, pero también como individuos. Y voy a compartir unos textos que vienen en Testimonios para la Iglesia. ¿Okay? Son 2 textos que se me hacen muy interesantes. El primero dice así: cada acto de nuestras vidas afecta a otros para bien o para mal. Y nota cómo dice aquí, cada acto de nuestras vidas. Qué importante es entonces lo que nosotros hacemos en estas vidas. Porque ahí el Espíritu de Profecía dice que cada cosa que nosotros hacemos tiene un efecto sobre las otras personas, sea bueno o malo. Pero todo lo que hacemos tiene un efecto, tiene una influencia. Y ella todavía va aún más profundamente, dice, la influencia de una palabra sin pensar puede afectar el destino eterno de un alma. Es decir, lo único que necesitas hacer es decir una palabra que no está en el lugar correcto ni es apropiada por el momento y puedes, dice ahí, afectar el destino de una persona para siempre. Por eso es que es tan importante que nosotros cuidemos lo que sale de nuestras bocas. Porque ustedes saben que la Biblia dice en el libro de Santiago que nuestra lengua es como un fuego. Y cuando nosotros no estamos preparados mentalmente para compartir la palabra sabiamente, aunque utilicemos las palabras de la Biblia, si nuestro corazón no es correcto delante de Dios, podemos causar más daño que bien. Por eso creo yo que nuestra influencia depende de la preparación que nosotros tengamos primero en nuestro relacionamiento con el Señor. Si nosotros no estamos preparados en esta conexión profunda con el Señor, no importa que nosotros vayamos diariamente a hablar acerca de Cristo. Nosotros necesitamos una preparación. Y voy a mostrarles cómo a través de la palabra de Dios hay muchos ejemplos bíblicos acerca de la preparación. El primero que voy a mostrarles aquí es el ejemplo de Abraham. Abraham, la palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 12 que el Señor llamó a Abraham para salir de Ur de los Caldeos. Y la palabra de Dios dice que el Señor lo llamó para vivir en el desierto. En el desierto. La palabra de Dios dice que Abraham era rico, que tenía muchas propiedades, pero Dios lo mandó a establecerse en el desierto. ¿Por qué? Porque es en el desierto donde el Señor tiene un encuentro personal con sus hijos, en el desierto.
Y es en el desierto donde el Señor prepara a sus hijos para la misión que tiene para ellos, que es la de predicar el evangelio eterno. Voy a darles otro ejemplo. El ejemplo que tienen ahí es el ejemplo de Jacob. Jacob, la palabra de Dios nos dice que él engañó a su padre y también a su familia prácticamente. Y cuando él estaba huyendo de la casa de su padre, la Biblia nos dice que él fue al desierto. Y ahí en el desierto fue donde el Señor tuvo un encuentro personal con Jacob, o Jacob tuvo un encuentro personal con Dios. Allí también el Señor lo preparó. ¿Para qué? El Señor tenía una misión para Jacob. Job era uno de los destinatarios de esa genealogía que vendrían a traer el Mesías. El Señor quería preparar a Jacob para predicar el evangelio eterno. Otro ejemplo es el ejemplo de Moisés. La Biblia nos dice que cuando Moisés salió de Egipto, el Señor lo llevó al desierto. ¿Por qué al desierto? Porque el Señor quería preparar a Moisés para una misión. Moisés debía regresar y sacar a su pueblo de la esclavitud. Y el pueblo también, a su vez, la Biblia nos dice que el pueblo salió de Egipto. ¿A dónde? Al desierto también. ¿Por qué? Porque el Señor quería preparar a su pueblo a través de una comunión personal con ellos en el desierto. Y quería prepararlos allí para predicar el evangelio eterno. Otro ejemplo es el de Juan el Bautista. La Biblia nos dice que Juan el Bautista desarrolló su ministerio en el desierto. ¿Por qué? Porque el Señor tiene una conexión especial con aquellos que viven en el desierto, aquellos que tienen esa experiencia en el desierto. El Señor los quiere preparar para predicar el evangelio. El ejemplo más grande que tenemos es el de Jesús. Jesús, justo después de que fue bautizado, la Biblia dice que fue al desierto. Y ahí en el desierto, Dios lo preparó para la misión que tenía delante, que era la de predicar el evangelio eterno. Otro de los ejemplos es el de los apóstoles. Los apóstoles pasaron tiempo con Jesús en el desierto, e incluso antes de que descendiera el Espíritu Santo, la Biblia nos dice que los apóstoles tuvieron un tiempo de preparación. La preparación es fundamental. ¿Por qué? Porque el Señor quiere tener una comunión especial con cada uno de nosotros para predicar el evangelio eterno. El último ejemplo que quería darles es el ejemplo de Pablo. La Biblia nos dice que cuando Pablo tuvo ese encuentro con el Señor en su camino a Damasco, y cuando el Señor mandó al profeta para que abriera los ojos una vez más, la Biblia nos dice, no sé, muchos no sabemos esto, pero la Biblia dice ahí que antes de Pablo ir a predicar, Arabia. Él fue, perdón, Arabia, sí. Él fue al desierto de Arabia por 3 años. ¿Por qué Pablo fue al desierto de Arabia por 3 años? Porque el Señor deseaba prepararlo. ¿Para qué? Para que Pablo se convirtiese en ese gran misionero que se convirtió. Pablo, el predicador del evangelio eterno. Ahora, mis hermanos, ese es un punto muy importante. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 6 nos habla acerca de una mujer. Y en la Biblia nosotros sabemos que una mujer representa una iglesia. Una iglesia, exactamente. Ahora, esta iglesia de Apocalipsis 12, sin lugar a duda, debe ser la iglesia verdadera. ¿Por qué? Nota la descripción que Apocalipsis 12 nos va a dar acerca de esta mujer. Dice la Biblia, y la mujer huyó, ¿a dónde? Al desierto. Esta mujer también, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene una experiencia en el desierto. Y dice, ¿por qué? Allí tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 años. Ahora, todavía no sabemos quién es esta mujer en realidad, pero cualquier sea esta mujer, es la mujer verdadera, es la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque es la mujer que pasó a través de la experiencia del desierto. Y la Biblia dice que este tiempo es 1260 días. Y nosotros sabemos como estudiante de la palabra de Dios que cada día en tiempo profético simboliza un año, de acuerdo al libro de Ezequiel 4:6 y también el libro de Números. Entonces, estos 1260 días son 1260 años. La mujer pasó 1260 años en el desierto. ¿Por qué? Porque el Señor quería tener un encuentro personal con esta mujer. El Señor quería preparar a esta mujer. ¿Para qué?
para predicar el evangelio eterno. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque después de estos 1260 días, la historia confirma que estos 1260 días terminan en 1798, al comienzo de 1800, y usted sabe qué grupo surge en los primeros años de los 1800. El grupo milerista, de donde surge también el pueblo adventista del séptimo día. Hermanos, esto debe confirmarnos a nosotros que el pueblo al que nosotros pertenecemos es el pueblo que Dios ha levantado proféticamente. No es porque yo lo diga, pero vemos aquí a través del patrón profético que este pueblo surge del tiempo que la mujer pasó en el desierto. El Señor nos muestra claramente, hermanos, que esta mujer que surge del desierto es la mujer que Dios ha preparado para el propósito y la misión específica de predicar el evangelio eterno. Por eso yo siempre digo que la iglesia, hermanos, en la que nosotros estamos, no es una iglesia que ha surgido al azar, es una iglesia que tiene un patrón profético. El Señor nos ha dado ese privilegio, el privilegio de pertenecer al movimiento profético que predicará el evangelio eterno a todo el mundo en esta generación. Ahora, hermanos, ¿para qué sirve el desierto? ¿Por qué es tan importante el desierto? Ya lo dijimos, el desierto nos prepara, ¿verdad? El desierto nos ayuda a tener una comunión con el Señor. Pero mira lo que dice Deuteronomio 8:2, dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y ahí va a decir, ¿para qué? Para afligirte. Afligirte. Hay otras versiones que dice, para humillarte. Hay otras versiones, la versión en inglés dice, para hacerte humilde. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, nota que el proceso del desierto es un proceso en el que Dios quiere hacerte humilde. El desierto que Dios quiere que nosotros pasemos es para que el Señor nos haga humildes. De eso se trata el tiempo que nosotros debemos pasar en el desierto, hermanos. Hebreos 12:9 ahora nos dice para qué simboliza o qué simboliza esta disciplina o este proceso de humildad. Dice, nosotros tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero luego dice, pero hablando de Cristo Jesús, hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Entonces, nota, hermano, que la razón por la que Dios quiere que pasemos por este tiempo en el desierto es porque el Señor nos quiere hacer humildes. Y la Biblia nos dice que esta humildad nos hace participantes de la santidad de Dios. En otras palabras, hermanos, creo firmemente que otra palabra para humildad es santidad. Cuando el Señor te dice que seas santo como Él es santo y como su Padre es santo, el Señor realmente está diciendo, quiero que seas humilde, como yo soy humilde y como mi Padre es humilde. El proceso de santidad en realidad, hermanos, es el proceso de humillación, el proceso en el que Dios te hace humilde. ¿Y por qué la santidad es tan importante? Ahora sí, pero vosotros, dice Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, si lo ponemos todo junto, todo esto tiene sentido. El Señor quiere que pasemos tiempo en el desierto, porque es allí donde nos prepara, es allí donde nos hace humildes, es allí donde Dios nos santifica, y es allí también donde Dios nos prepara para predicar. Ahí dice la palabra, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó. Por tanto, nadie puede predicar el evangelio eterno a menos que esa persona también pase por el desierto. Estos ejemplos, entonces, hermanos, nos ayudan a entender que Dios tiene un propósito para ti y para mí, a través de las pruebas que pasamos día a día, a través de los desiertos, a través de las pandemias, a través del tiempo que pasamos pensando qué hacer. El Señor realmente está probándonos. El Señor quiere que nosotros meditemos en su grandeza, en su bondad, y que nosotros dependamos en el Señor. ¿Cómo es un desierto, hermanos? Mire, esta es una imagen del desierto
donde los israelitas cruzaron antes de llegar a la tierra prometida. Muchos creen que este es precisamente el monte Sinaí. Y si usted se da cuenta, en el desierto realmente no hay nada. El desierto es un lugar vacío, un lugar sin vida, un lugar que no tiene esperanza, un lugar sin vegetación, un lugar sin agua, un lugar sin comida. Un lugar que a menos que Dios haga un milagro, va a permanecer muerto, así como está. Hermanos, por eso es que Dios sacó su pueblo de Israel al desierto. La Biblia no nos dice específicamente, pero si hacemos unos cálculos generales, podemos asumir que el pueblo que salió de Egipto era alrededor de 1 millón o 1,5 millones de personas, si no es que más. Imagínense, hermanos, 1,5 millones de personas en el desierto. ¿Quién les iba a dar de comer? ¿Quién les iba a dar agua? ¿Por qué es que los israelitas fueron a pedir a Moisés agua y comida? Hermanos, lo que el Señor quería es que ellos comprendieran que a menos que Dios hiciera un milagro en ese desierto, ellos todos iban a morir allí. El Señor estaba dándoles lecciones de fe. El Señor estaba dándoles lecciones de humildad. Ellos tenían que reconocer que a menos que Dios hiciera un milagro en ese desierto, ellos estaban muertos. Ahora, hermanos, vamos a analizar esta preparación a través del santuario. El santuario, ustedes ya lo conocen, es una estructura que el Señor mandó a Moisés construir en el desierto y que tiene 3 principales compartimentos. El atrio, donde estaba el altar del sacrificio y el lavacro. Después el lugar santo, donde estaban estos 3 elementos, la mesa de la proposición, el incienso y el candelabro. Y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Bueno, hermanos, ahí en el atrio es donde nosotros experimentamos la justificación. ¿Por qué? Porque es allí donde Cristo murió. El atrio representa la tierra, donde Cristo murió, donde fue sacrificado. Ahí es donde Cristo fue bautizado. Esta parte del atrio representa la justificación porque es ahí donde Dios nos perdona. Es ahí donde nos arrepentimos, donde confesamos nuestras faltas. Ahí somos justificados. El lugar santo, hermano, representa la santificación. ¿Por qué? Porque en este proceso de santificación encontramos la mesa de los panes, que representa la palabra de Dios. Lo que un cristiano verdadero debe hacer es estudiar la palabra de Dios. Encontramos el altar del incienso, que representa, según Apocalipsis 8:4, representa el estudio de la palabra, las oraciones de los santos. Un cristiano verdadero es aquel que estudia la palabra de Dios y que ora constantemente. Vean ustedes, hermanos, que este es el tiempo que el Señor desea pasar con su pueblo, a través de la oración y a través del estudio de la palabra. Y finalmente el candelabro, que representa el testimonio, la luz que debemos dar a todo el mundo. Allí en esto, hermanos, podemos ver la santificación. Y finalmente podemos ver la glorificación en la parte del lugar santísimo. Porque es necesario primero que pasemos a través de este proceso de justificación y santificación para que el Señor nos haga aptos para obedecer sus mandamientos. Ahora, ¿por qué esto es tan importante, hermanos? ¿Por qué es tan importante? Usted recuerda, en el santuario, en el Antiguo Testamento, el Señor se manifestaba de 3 maneras principales, demostrando su amor y su protección y su cuidado por su pueblo. Una de esas maneras era a través de una columna que el Señor, hay una persona que está esperando, que es Misael, ¿verdad? Oh, ok, perdón. Yo lo puedo admitir. Ok, ya permití que entrara Misael. Una de las maneras que el Señor que el Señor que mostraba su bondad a su pueblo, era a través de la columna en el día que los protegía del sol. El Señor mostraba a través de esa columna que los protegía del sol, que el Señor se preocupaba por ellos durante el día. Y luego la Biblia dice que durante la noche había una columna de fuego que los mantenía calientes y protegidos del frío. Entonces, durante todo el día el Señor mostraba su bondad a su pueblo a través de estos símbolos que eran representados a través del fuego y también a través de esta nube. Y cada mañana el Señor hacía descender el maná, el pan del cielo, que la Biblia dice es el pan de ángeles. Hermanos, este maná era también una demostración del amor que Dios tenía por su pueblo. El Señor daba a su pueblo y suplía cada una de sus necesidades. Ahora, ¿por qué estos 3 elementos son tan importantes? Creo firmemente, hermanos, que a través de la bondad
y de la comunión que el Señor tenía con su pueblo es que el Señor deseaba que su pueblo comprendiera el poder de la santificación. ¿Por qué? Si usted se fija, estos tres elementos, vamos más adelante. Ok, ahora sí. Si usted se da cuenta, hermanos, estos tres elementos, el fuego, la nube que los protegía durante el día y el maná, estos tres elementos los encontramos también en el santuario. ¿En dónde encontramos estos tres elementos particularmente en el santuario? El fuego lo encontramos en el lugar santo, a través del candelabro. ¿Dónde encontramos una nube? También en el santuario, en el lugar santo, en el incienso, que representa las oraciones del pueblo. ¿Y dónde encontramos el pan? En la mesa de la proposición. ¿Ok? Entonces, note usted, hermanos, que de la misma manera que el lugar santo representa la santificación, el Señor quería demostrar a su pueblo que era a través de esa comunión personal con ellos día a día, demostrando su cuidado, demostrando su amor por ellos a través de esa nube, a través del fuego, a través del pan, que el Señor amaba a su pueblo. Ese es el método de la santificación, hermanos, encontrar un relacionamiento con el Señor. Ahora, ¿por qué? Porque si usted se da cuenta, hermanos, esto no, Éxodo 20 ocurre después de Éxodo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 19, ¿verdad? El Señor no da los 10 mandamientos antes. ¿Por qué? Porque el Señor deseaba que su pueblo pasara a través de esta etapa o de este periodo de desierto. ¿Por qué? Porque primero el Señor quería tener una comunión con su pueblo. El Señor sabía que el pueblo no podía estar preparado para predicar el evangelio eterno a menos que el pueblo comprendiera el amor y la bondad de Dios y se sometiera a los principios que el Señor establecía, que entendiera que solamente Dios es el que sostiene a su pueblo. Pero en el capítulo 20, por fin, el Señor desciende y el Señor entrega los 10 mandamientos que representan el evangelio eterno. Los 10 mandamientos son un resumen del evangelio eterno. Ahora, hermanos, nuestro mensaje a través del santuario nos debe dar la seguridad de que esta es la iglesia verdadera. No hay otra iglesia, hermanos. No hay otra iglesia. Eso no quiere decir que la iglesia adventista es mejor que otras. Lo que quiere decir es que el Señor ha establecido un pueblo para predicar el evangelio eterno. ¿Es que está abierto? ¿Ok? Ahora, Aquí, en el... mire por qué le digo Es eso. que la vez pasada estaba cerrado. Se me hace que también Misael quiere predicar. Bueno, voy a mostrar esto, hermanos, porque esta es una parte fundamental que nos va a ayudar a comprender por qué nuestro mensaje es verdadero, ¿ok? El mensaje de Dios. Ustedes saben que encontramos la justificación, la santificación y la glorificación aquí, el evangelio eterno, ¿ok? Ahora, nosotros creemos como adventistas del séptimo día que el Señor vivió en el atrio y que ahí fue el lugar donde Él fue sacrificado, ahí fue bautizado, ¿ok? Ahí es donde encontramos la justificación. Después comprendemos nosotros, entendemos como adventistas del séptimo día que el Señor ascendió a los cielos. El libro de Hebreos dice que ascendió a los lugares santos. Allí, en el lugar santo, el Señor también desarrolló un ministerio, ¿ok? En el lugar santo. Y podemos eso entenderlo a través del libro de Apocalipsis. En el capítulo 2, el Señor ministra en el candelabro a través de las 7 iglesias. En capítulo 2 y 3. Después, capítulo 4, 5 y 6. El Señor está ministrando en la mesa de los panes de la proposición. En el capítulo 7, 8 y 9, 10 y 11, el Señor está ministrando en el altar del incienso. Eso nos muestra que el Señor está pasando el tiempo en el lugar santo también, en el lugar de la santificación, ¿ok? Ahora, nosotros también comprendemos como adventistas del séptimo día que el Señor, después de 1844, el Señor ahora está haciendo un ministerio en favor de su pueblo en el lugar santísimo. Entonces, el Señor fue del atrio al lugar santo y después al lugar santísimo. Justificación, santificación y glorificación. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Cuando usted pregunta a algún evangélico, algún cristiano evangélico, incluso a algún católico o incluso a
alguna persona que no sea adventista, lo voy a decir de esa manera, la manera que ellos perciben el trabajo de Cristo es que Cristo vino del cielo, descendió al atrio, ¿ok? Y cuando Cristo ascendió, Él fue directamente al lugar santísimo, ¿ok? Esa es la manera que ellos piensan. El Señor fue, y en el lugar santísimo, el Señor fue directamente y ahí se quedó. El Señor se quedó en el lugar santísimo. Esa es la manera que el cristiano evangélico percibe el plan de la salvación. El Señor vino, murió en el atrio y después ascendió al lugar santísimo. Ahora, si esto es verdad, hermanos, si esto es verdad, eso quiere decir que el evangélico, cristiano evangélico, dice que Cristo de la justificación se brincó uno de los pasos. De la justificación se pasó a la glorificación. ¿Cuál paso está Cristo brincándose? De acuerdo al entendimiento que ellos tienen, aunque ellos no comprenden el tema del santuario, de acuerdo al entendimiento que ellos tienen, Cristo está brincándose el paso de la santificación. Cristo está pasándose el paso de la santificación. Ahora, si Cristo es nuestro ejemplo, hermanos, si Cristo es nuestro ejemplo, quiere decir que nosotros también, de la justificación, podemos pasar directamente a la glorificación. Porque Cristo hizo lo mismo, de acuerdo al entendimiento evangélico. Ahora, ¿por qué esto es un error teológico muy grave y que afecta directamente nuestra salvación? Por lo siguiente, hermanos, el libro de Hebreos nos dice que la santidad es muy importante. Tan importante, dice aquí, que sin la santidad, dice, sin la santidad nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En otras palabras, la santidad es necesaria para que nosotros podamos accesar al cielo. Ahora no te tienes que preocupar por ganar la santidad porque el Señor te la otorga gratuitamente cuando tú pasas tiempo con el Señor. ¿Entiendes? Nadie tiene que ganar un pase al cielo. El Señor te lo otorga gratuitamente. Pero cuando tú tratas de pasarte del proceso de la justificación hasta el proceso de la glorificación, hay algo que no cuadra allí en el patrón del santuario, que es precisamente la comunión con el Señor. De una manera más práctica, lo voy a poner. Hay muchas personas que creen que en el momento del bautismo, el Señor los declara salvos, y hay verdad en eso, hermanos, ¿ok? El error está siempre mezclado con la verdad. Que una vez que el Señor te declara salvo, entonces no hay nada que tú puedas hacer, ¿ok? Nada que tú hagas en esa vida va a quitarte esa salvación. Por eso es que hay muchos cristianos que después de ser bautizados viven la vida de la misma manera. ¿Por qué? Porque ellos no creen que la santificación es parte del plan de la redención. Ellos no creen que hay nada diferente que va a pasar después de que ellos son bautizados, pero de acuerdo al patrón del santuario, el Señor desea que nosotros vayamos a través de esta vida que el Señor nos otorga gratuitamente. Ahora, hermanos, santidad entonces es un elemento necesario en nuestra salvación. Y otra vez, este es un regalo de Dios, ¿ok? Nadie tiene que ganar la santidad. Es un regalo del Señor. Ahora sí, hermanos, ¿qué es un desierto? Ya lo dijimos al principio. El desierto, hermanos, es un lugar vacío. Es un lugar sin vida. Es un lugar muerto. Es un lugar que no representa ninguna belleza. Es un lugar que a menos que Cristo haga un milagro en ese desierto, el desierto está destinado a permanecer muerto. Hermanos, estas palabras me hacen recordar algo acerca de mi propia vida. Porque en realidad, hermanos, este desierto que la Biblia describe como un lugar físico, en realidad es un lugar también espiritual en nuestro corazón y nuestra vida. Este desierto, hermanos, en realidad es su vida y es mi vida también. ¿Por qué? Porque el ser humano, hermanos, el ser humano sin Cristo está destinado a morir. El ser humano sin Cristo es un desierto. El ser humano sin Cristo no tiene vida. El ser humano sin Cristo no tiene esperanza. El ser humano sin Cristo
está destinado a morir, a menos que Cristo haga un milagro en ese desierto, hermanos. Y de esa misma manera, el Señor desea que nosotros dependamos de Cristo, que entendamos que nuestra vida está destinada a la muerte eterna, a menos que comprendamos que Cristo puede hacer un milagro en ese desierto, hermanos. Nadie más puede hacer un milagro, ni Moisés, ni tu familia, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu padre, ni tu madre. Nadie puede hacer ese milagro. Solamente Cristo puede hacer el milagro de convertir desierto, ok, tu desierto, en fuentes de agua viva. Si usted lee Isaías capítulo 41 y versículo 18, dice el Señor que el Señor va a convertir el desierto en fuentes de agua viva. Eso, hermanos, eso precisamente es el plan de la redención. El milagro de convertir algo que no se puede cambiar a sí mismo. El milagro de ser dependiente solamente de aquel que puede hacer ese milagro. Por eso, hermanos, el Espíritu de Profecía dice, un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros. La piedad, hermanos, la piedad, la bondad, la humildad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Buscar esto debería ser nuestro primer trabajo, hermanos. Lamentablemente nosotros hemos perdido de vista el patrón del santuario y buscamos hacer primero el evangelismo antes de preparar nuestro corazón y nuestra mente. Pero el Espíritu de Profecía dice, la piedad es el elemento necesario que nosotros necesitamos antes. Uno más dice, debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no está dispuesto a derramar su bendición sobre nosotros, sino porque no estamos preparados para recibirla. Hermanos, la razón por la que el reavivamiento no llega a nuestras vidas no es porque el Señor esté esperando un momento en el futuro. Nos está diciendo aquí que la única razón por la que no experimentamos reavivamiento en nuestra vida es porque no estamos preparados. Ahora, de acuerdo al santuario, el Señor nos dice cómo podemos recibir esto. Estudio de la palabra de Dios, oración y testimonio, hermanos. Sin embargo, dice aquí, es nuestro trabajo mediante la confesión, la humillación, hermanos. La palabra humillación es otra palabra para la humildad, el arrepentimiento y la oración ferviente. Estas son las condiciones que el Señor ha dado para concedernos su bendición. Hermanos, estas no son la causa de nuestra bendición, son las condiciones para que Dios derrame su bendición. El Señor desea que tengamos un corazón dispuesto, un corazón limpio, un corazón que busque diariamente del Señor y que nos enseñe a depender de Él diariamente. Hermanos, este es el deseo que yo tengo en mi corazón. Esto es lo que quiero que el Señor realice en mi vida, en mi mente, que me transforme completamente, que me haga un ser humilde. ¿Sabe usted? Y con esto voy a terminar. El Evangelio eterno es realmente el Evangelio de la humildad. En otras palabras, ¿sabe de qué se trata el Evangelio? El Evangelio se trata de aprender a ser humilde. La Biblia dice en San Juan 17:3, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna, hermanos, es aprender acerca de quién es Jesús. Y Jesús es el más humilde de todos, hermanos. Por eso, para predicar el Evangelio, hermanos, nosotros necesitamos que el Señor nos haga humildes. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos enseñar a otros cómo ser humildes. Y cómo una persona que no es humilde va a enseñar a otro a ser humilde. Por tanto, hermanos, es necesario que pidamos al Señor que entre en nuestro corazón. Por eso dice el libro de Gálatas también 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese Cristo en que nuestro corazón y nuestra mente produce nuestra bondad. Así que, hermanos, es mi deseo para mi corazón y para el corazón de ustedes, su mente, que el Señor trabaje en nuestras vidas y que nos haga nuevos, que nos transforme completamente y nos prepare para predicar el Evangelio eterno. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Es el momento de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, es el momento para que sean respondidas. Ay.
La última cita que diste, Ernesto, estaba anotando, se me pasó. Ujú. ¿Me la puedes repetir? ¿Y del espíritu de profecía? Era una cita bíblica. ¿O de Hebreos 12:14? La de la santidad, ¿o Después de cuál? Hebreos 12:14. ¿Cuál? Ok. Voy a ver cuál era la que estaba aquí. Hebreos 12:14. Después de... Bueno, hay textos del Espíritu de Profecía después de esos, pero mencioné Isaías 41:18. Esa. Gracias. Ok, Isaías 41:18 es donde el Señor habla Gracias. acerca de Sí. convertir el desierto en fuentes de agua viva, sí. Ujú. Gracias. No se oye. No digo, no hay preguntas, a todos les quedó muy claro No. todo. A Es ver, que, no, es que todo es muy claro. Para poder evangelizar, debemos primeramente pedirle a Dios que nos dé humildad para nuestro corazón y para que lo que vayamos a predicar sea el amor, la misericordia de Dios y que Él nos haga humilde para poder mostrarlo y dar testimonio de ello, ¿no? Porque cuando nosotros predicamos con arrogancia y cuando predicamos para que ellos sepan o que vean que nosotros sabemos mucho de la Biblia y que somos la iglesia verdadera y que somos los que tenemos más luz, pues sí ahí vemos que ya es vanidad, cosa vana. Y entonces el evangelio, la semilla que estamos sembrando, cae en pedregal, en matorrales, y viene y se la comen los pájaros. Entonces me queda muy claro que primeramente tenemos que hacer una preparación en nuestro corazón, primeramente a pedirle a Dios que nos haga humilde y posteriormente salir a evangelizar el amor y la misericordia de Dios. Amén. Yo aquí veo me quedaron grabadas dos palabras muy importantes. Una es humildad y la otra es desierto. El desierto, como bien se dijo, es un lugar solitario donde dependemos de Dios y es lo que necesitamos nosotros cada día en las mañanas, a solas, tener nuestro encuentro con Dios en forma solamente con Él. Y Él, a través de esa relación que tenemos, va a transformar nuestro carácter y todos aquellos rasgos de carácter que son producto de la carne, Dios los va a transformar en todo lo contrario. Y dentro de eso, pues el orgullo, la vanidad, el egoísmo, nos los va a traducir en humildad. Entonces, para mí, a través de esto, comprendí que la humildad y que es el evangelio, como bien lo dices, es el evangelio que Cristo vino a transmitir, porque dice el apóstol Pablo que él, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo y aún estando en la forma de hombre, se humilló, ¿verdad? Tomando la muerte más, ¿qué diríamos? Avergonzante, y sin embargo él lo hizo porque él era un Dios de amor, un Dios de humildad, y vino a transmitirnos. Y recordemos también que Jesús se preparó en el desierto durante 40 días, en aquellas 3 tentaciones que Satanás puso sobre él, y Jesús salió adelante. Entonces todo esto nos lleva bien nuevamente hacia esos puntos que seguramente muy continuamente lo estamos escuchando. Tener nuestra meditación diaria con Dios, ¿verdad? Para que nos haga humildes. Amén. Y ¿Sabe? Una cosa que importante de esto es, el pueblo de Israel, el Señor no deseaba que el pueblo pasara tanto tiempo en el desierto, pero por su desobediencia, el Señor permitió que el pueblo pasara otros 40 años en el desierto. Y el pueblo vio esto como una maldición. La maldición verdadera hubiera sido que el Señor lo destruyera.
pero el Señor dejó que ellos pasaran otros 40 años como parte de la preparación que ellos necesitaban antes de entrar a la Canaán celestial. Entonces, aún en esto podemos ver que el Señor es misericordioso, ¿verdad? Porque de la misma manera que no destruyó al pueblo en ese tiempo, no nos ha destruido a nosotros, nos está dando tiempo para que nosotros en nuestro propio desierto podamos comprender que la preparación necesaria es la de humildad, para que un día podamos habitar en el cielo. En el cielo está lleno de gente humilde. Los ángeles son gente que ha aprendido la humildad de parte de Dios. Y como una analogía también, la situación de que no era el propósito de Dios que Israel estuviera tanto tiempo en el desierto, también no es el propósito de Dios que sigamos más tiempo aquí en la tierra. Entonces, tenemos que hacer nosotros con la ayuda de Él para que ese tiempo sea lo menos posible, ¿verdad? Ya conociendo la experiencia del pueblo de Israel en el pasado, pues, y con el estudio de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, pues es asunto de nosotros ponernos a hacer lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Muchas gracias, Ernesto. Estuvo muy bonito el tema. No hay más preguntas. Vamos a poner otro himno para en el transcurso del himno ir preparando nuestras peticiones y nuestros agradecimientos que van a ser reunidos por Ernesto y los va a plasmar en una oración final. Si les parece bien, vamos a escuchar el himno. Se llama En otro tiempo más. Es un escrito de Guillermo Miller. Lo escuchémoslo. Mi mente puesto en un más allá, en días sin cuando ve nueva luz que vela de el día es hoy, hasta que vuelva el rey. Mi mente puesto en un más allá, en días sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está y llegar ya. El día es hoy, hasta que vuelva el rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Y un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Ahora sí, peticiones y agradecimientos. Quiero pedir en oración por un primo que está internado, con problemas respiratorios.
con neumonía. Trae todos los síntomas de COVID. Él se llama Alberto Gataz. Él es de la farmacia Vanessa que está en Boulevard Acapulco. A lo mejor algunos de ustedes la conocen. Que Dios lo cuide y se pueda recuperar pronto. Yo quiero pedir, por favor, que oremos por mi hijo Jorge Luis, para que Dios obre y el Espíritu Santo lo guíe a hacer las cosas conforme a su voluntad. Está iniciando ahorita un proyecto de un negocio igual de nosotros. Entonces, para que el Señor lo guíe a hacer todo en base a su voluntad y que camine de su mano, para que, si es la voluntad de Dios, lo bendiga mucho y que salga adelante. Y que Él entienda que todo lo que tenemos proviene de Dios y es de Dios. Amén. Bueno, pues yo quiero agradecer a Dios porque hace exactamente una semana no sabía yo si iba a trabajar o no, y de pronto de un día para otro me dijeron que si quería trabajar de nuevo ahí en la compañía donde trabajé durante 29 años por un proyecto que trae un cliente conocido ya de años atrás. Y gracias a Dios, pues ya estoy mañana cumpliendo ya mi primera semana trabajando. Y también pedir a Dios porque pues ya no estamos jóvenes, ya tengo que con su ayuda cuidarme más, y sobre todo porque pues estamos ahí en contacto con mucha gente que habla mucho de conocidos que traen el problema de coronavirus, y entonces solamente para que Dios nos proteja como lo ha hecho hasta ahora y podamos salir ahí adelante, que me dé capacidad para poder llevar a cabo esta obra. Jimmy. Pues yo quisiera nuevamente pedir por mis papás que en la distancia pues también se cuiden de esta enfermedad, y también agradecer a nuestras visitas que esperemos que no sea, bueno, aunque ya lo habíamos visto anteriormente, que la próxima semana nos puedan acompañar, miércoles 8 de la noche. A veces lo hacemos los miércoles, a veces los jueves, como en esta ocasión. Esa sería mi petición. Pues Julieta y Carlos nos acompañaron al grupo pequeño aquí en Monterrey en algunas ocasiones, cuando teníamos conformado pues es el mismo grupo que tenemos ahorita. Es que yo ya no lo vi cuando, bueno, en físico. Ya estaba por Ah, acá, por estos rumbos. sí, ahorita me acordé y pues aprovecho ya para darle gracias a Dios porque pues nos permite ahorita estar reunidos por Julieta, por Carlos, por mi hermano Mar, que está ahí. Él está luchando, es de los que Saludos, están Omar. luchando Saludos. en la línea contra el virus, porque él trabaja en un hospital. Entonces, pues pedirle a Dios para que lo Lo cuide. cuide mucho. Y bueno, pues doy gracias a Dios también porque nos tiene sanos hasta el momento. Y bueno, si en algún momento nos tocara la enfermedad, pues también le agradecemos a Dios por ello, porque por algo será. Y y pues nada más sería eso, no sé quién más. También, ¿sí me escuchan? Sí. Ah, orar por un paciente que tuve hoy, y él cree que las oraciones son muy poderosas y les estaba pidiendo a su familia que oraran por él. Él tiene el virus y ya está en cuidado intensivo. Se está mejorando muy despacito, pero sí pide por oraciones. Se llama Ortiz. Sí. Muy bien.
Misa, Rosillito. No, yo creo que no están escuchando. Carlos, que nos diga cómo va el partido. Julieta, ¿quieres conectar el volumen? Darle gracias a Dios porque a pesar de que somos grupo de riesgo por nuestra edad y por la comorbilidad y por estar México tan lleno del virus, nos ha cuidado y pedirle que nos siga cuidando y a nuestra familia, a todos ustedes, que nos Amén. cuide Dios de esa enfermedad. Así Amén. sea. Amén. Nos dio mucho gusto que nos acompañaran a todos, especialmente los que no habían estado antes con nosotros. Yo ya había estado. Nos da mucho gusto. Me da mucho gusto. Gracias. A Ernesito, si es tan amable en despedirnos en oración. Muy bien. A lo mejor es difícil mencionar cada uno de los casos, pero bueno, pues los puedes englobar, ¿verdad? Y ya algunos tomamos nota para incluir en las oraciones individuales todo lo que por lo que se Claro que pide. sí. Muy bien. Pues vamos a pedirle al Señor por su bendición. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias otra vez por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias porque has puesto el deseo en nuestros corazones de tomar el tiempo para escuchar tu voz a través de los distintos mensajes, Señor, durante la semana y también el sábado. Padre, tú sabes que hay necesidades en todas partes y tú te deleitas en bendecir a cada una de las personas que te buscan y te deleitas también en responder las oraciones. Gracias, Señor, por ese amor que tienes por cada uno de nosotros. Queremos pedirte por casos específicos que han sido mencionados, como el hermano de Luisa, Alberto, que tiene el virus. Pedimos que tú pongas tu mano sanadora sobre él y que le des esperanza a pesar de las circunstancias por las que él está pasando. Que también, Señor, obres en la vida de Jorge Luis, ahora que comienza esta nueva empresa, este nuevo negocio, que tú le ayudes a reconocer que eres tú quien produce y quien da la bendición. Padre, también pedimos por Moisés, para que tú sigas dándole fuerza en su trabajo, que le des también sabiduría, inteligencia en las cosas que tiene que hacer, especialmente después de haber dejado el trabajo algún tiempo. Ayúdalo, Señor, para que él sea un representante fiel a donde quiera que vaya. Pedimos también por los papás de Jaime, por su familia, por sus hijos y por el ministerio, Señor, que él realiza dentro también de la iglesia. Pedimos, Padre, por los que hoy se conectaron, Señor, y que incluyéndome a mí, Padre, nos hemos deleitado en tu palabra. Señor, pido de una manera especial por aquel también persona que está en el hospital sufriendo por este virus que ha afectado a tantos. Él ha pedido específicamente por estas oraciones, Señor, y sabemos que tú contestas las oraciones del hombre justo y fiel. Así que pedimos que escuches nuestras oraciones, Señor, que nos ayudes a reconocer en cada uno de tus bendiciones, Señor, cómo has estado con nosotros siempre. Pedimos, Padre, entonces, por cada una de las peticiones que tenemos también en nuestro corazón y en nuestra mente, que sigas bendiciendo y acompañando a cada una de nuestras familias y que nos des descanso en esta noche. Gracias, Señor, por todo. Pedimos todo esto en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.